Pues bueno, pues vamos a empezar. Ya se están sumando los participantes en nuestra plataforma Zoom, en Facebook también, y ya estamos los que tenemos que estar. Ya se irán sumando. Empecemos sin más dilación. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Estamos en una nueva entrevista. Hoy contamos con la doctora Noemi Busquets del Hospital de Granollers y también con nuestra presidenta, Elisenda de la Torre. Hoy el tema escogido para tratar es el de la artritis y se trata pues de conocer un poco más esta enfermedad, y ya sabéis que mediante el recurso que tenemos en la plataforma Zoom de hacer preguntas o mediante el chat que tenemos que podéis... Ya se irán sumando, pero empecemos. Ahora no sé qué pasa. Un segundo, ¿eh? Sabéis que mediante el recurso que tenemos en la plataforma Zoom de hacer preguntas o mediante el chat lo estoy escuchando a mí mismo. Sí. Sí. Bueno, el directo, la tecnología. Sí, ahora. Pues nada, os decía que podéis hacer las preguntas a la doctora o a Elisenda, que también es paciente de artritis reumatoide, mediante el chat de la plataforma Zoom, y los que nos seguís vía Facebook, pues también por el mismo Facebook. Pues nada, adelante. Hola a todos. Hola, Noemí. Bueno, primero de todo, ¿cómo estás llevando esta época que parece que vuelve a subir el COVID y bueno, que otra vez estamos todos un poco colapsados? Bueno, claro, es una situación que no hemos vivido nunca, pero que tenemos que afrontarla de la mejor manera posible. Y como hablábamos un poco antes, de no olvidarnos de continuar atendiendo a los pacientes reumáticos. Los hospitales están desbordados por el número de ingresos por COVID. Las UCIs se están llenando otra vez, igual que pasó en marzo y abril. Y los hospitales no han aumentado personal. Entonces, los médicos de las especialidades más involucradas, como urgencias o UCI o medicina interna, piden ayuda a los especialistas para que veamos neumonías por COVID, que es en este momento el volumen más importante de ingresos que hay en el hospital. Entonces, ¿qué pasa? Que si hacemos este trabajo, pues dejamos de hacer nuestro trabajo habitual, que es atender al paciente con enfermedades reumáticas. Es una situación especial, nunca hemos vivido una epidemia, ha habido otras epidemias a lo largo de la historia. Quizás en este momento histórico, pues tenemos más información, ¿no? Y quizás la epidemia previa más reciente y mundial fue la gripe española en 1920, que duró 2 años, tenemos esta referencia, pero el coronavirus es un virus diferente y no sabemos, a lo largo de estos meses, de enero hasta ahora, ha sido un sinfín de información, de aprender, de conocer el comportamiento del virus, de saber cómo afecta el virus a los diferentes órganos. La principal afectación es pulmonar, pero sabemos que hay una inflamación sistémica y por eso también los reumatólogos nos han pedido ayuda desde este punto de vista, porque algunos fármacos que se utilizan para las enfermedades reumáticas, que son enfermedades que causan inflamación articular pero también sistémica,
se han utilizado y se han empezado a probar en enfermos con COVID. Bueno, es una situación difícil, pero también es un reto para nosotros como médicos, es una experiencia, aunque también tenga ese componente de drama que se ha vivido en muchos hospitales y en muchas familias. Bueno, esperemos que se controle, que no vaya más. Desde aquí, desde la Lliga, lo que intentamos un poquito también con todos estos vídeos es que la gente sepa más sobre su enfermedad, sepa llevar mejor su día a día, y es nuestra forma de aportar nuestro granito de arena, ¿no? Para que os llamen, os manden correos o si necesitan visitarse, os contacten, pero no por tonterías, ¿no? Sino por lo que necesita realmente atención, ¿no? Entonces, un poquito de eso se trata. Entonces, bueno, y vamos a hablar un poquito de artritis, ¿no? ¿Qué es la artritis, doctora? Bueno, la artritis, en realidad la palabra artritis es una palabra descriptiva de algo que pasa y que empezaron a ver los médicos, que es que artritis viene de artros, que es articulación, y itis, que quiere decir inflamación, es la inflamación de la articulación. Entonces, artritis hay de muchos tipos y a lo largo de la historia han intentado clasificarlas. Entonces, las artritis existen desde hace miles de años, ¿no? De hecho, en Europa ya se describen momias en las que veían que tenían lesiones óseas de enfermedad reumática. Es muy sabido entre los reumatólogos que Ramsés, uno de los Ramsés que fue faraón en Egipto, tenía espondilitis anquilosante, y lo saben porque cuando descubrieron su tumba vieron que el cuello lo habían tenido que fracturar para poderlo meter en el sarcófago, porque debido a que tenía una rigidez cervical por una espondilitis anquilosante, no podían meterlo en el sarcófago, no podían ponerlo recto. Entonces hay una evidencia de que realmente hace 1000 y 2000 años que existen enfermedades reumáticas en Europa y en el Mediterráneo. Y también otro dato curioso es que la artritis reumatoide en Europa no se empieza a describir hasta hace 500 años, es decir, desde el descubrimiento de América. En cambio, en Sudamérica la artritis ya existía desde antes de esa fecha. Por tanto, las artritis no sabemos por qué se producen la mayor parte de las veces. La artritis reumatoide, que es quizás la más conocida por los enfermos con enfermedades reumáticas, la causa no se sabe. Se sabe que hay una inflamación en las articulaciones, que hay proteínas en sangre y en la articulación que están aumentadas y que esas proteínas se asocian con una inflamación y que son las que provocan la inflamación. Pero exactamente el por qué empieza la enfermedad a día de hoy no se sabe, pero el hecho de que hasta el descubrimiento de América no existiera artritis reumatoide en Europa hace pensar que haya, aparte del factor genético, del que siempre se habla, de la disposición familiar, porque a veces vemos familias que tienen muchos de ellos artritis reumatoide, existe algún factor que desencadene la enfermedad. Entonces, artritis hay muchas, porque hay artritis que sí que se conoce la causa, como son las artritis infecciosas. A veces se inflama una articulación, el paciente viene con fiebre, con una articulación inflamada, y es porque tiene una artritis bacteriana. Eso también es una artritis. Luego hay enfermedades infecciosas que también causan artritis, la brucela o la enfermedad de Lyme, que son enfermedades poco habituales, pero que aquí en Europa y en España también se han visto. El Lyme es a través de una garrapata que te pica, te hace un rash, te hace una fiebre y luego puede hacer una artritis. Esas artritis sí que se conoce la causa, pero hay otras artritis como la artritis reumatoide o la artritis psoriásica o la espondilitis anquilosante o las artritis asociadas a enfermedades inflamatorias intestinales como el Crohn, que desconocemos un poco el estímulo el cual hace que empiece la enfermedad. Todas ellas tienen en común que se inflaman las articulaciones.
Hay algunas artritis que inflaman más las articulaciones de las extremidades inferiores, otras artritis que inflaman más las articulaciones pues, de las manos o de los hombros, como es la artritis reumatoide. La artritis psoriásica o la espondilitis anquilosante inflaman más las articulaciones de las extremidades inferiores o incluso la columna vertebral. Hay artritis que se asocian a psoriasis, la artritis reumatoide no. La artritis reumatoide suele ser puramente articular. Y luego están otras artritis que son las artritis microcristalinas. La gota, que también en Europa sabemos de reyes que tenían gota, sí. Decían que era por comer. Claro, sabemos por cuadros pintados en la Edad Media, donde ya describen y dibujan lesiones de reumatismos y de enfermedades reumáticas, que la gota ya existía en la Edad Media y se asocia pues con la obesidad, porque la obesidad causa aumento del ácido úrico. Se asociaba con la clase rica en la Edad Media porque eran los que podían comer, claro, podían permitirse el lujo de tener obesidad en aquella época. Pero esas artritis son curables con medicación. Y luego están las artritis por cristales de calcio, que quizás son menos conocidas o quizás es un enfermo que normalmente debuta en la edad anciana, en la edad mayor. Hay otras artritis que son más propias de debutar en gente más joven. En la artritis reumatoide con 30, con 40, el pico de incidencia suele ser a los 40, 50 años. Son gente que están en edad laboral, que tienen muchos años por delante y que el hecho de diagnosticarles una artritis no solo es el estrés a nivel personal, sino lo que comporta también a nivel laboral, a nivel familiar, en muchas esferas de la vida. No sé si he acabado de responder a la pregunta, porque preguntar qué es una artritis es como preguntar qué es la especialidad, porque realmente es el volumen mayor de la especialidad de reumatología, se centra en el diagnóstico y el manejo de las artritis inflamatorias, que son muchas. Pero la especialidad también cubre pues, las enfermedades metabólicas del hueso, la osteoporosis, que tienen muchos pacientes con artritis, la enfermedad de Paget, o también vemos pacientes pues, con esclerodermias que no suelen hacer artritis, suelen ser pacientes que afectan órganos sistémicos y tienen más artralgias o dermatomiositis, pero que también son enfermedades mucho más raras. La artritis reumatoide o la artritis psoriásica, a pesar de que quizás no son enfermedades que estén en boca de la gente, como puede estar en boca de la gente el colesterol o la hipertensión o el haber tenido un infarto, son enfermedades que tienen una prevalencia que no es despreciable. Es un 3% de la población tienen artritis. Eso quiere decir que en una población de 100.000 habitantes son muchas personas. ¿Y afecta a hombres y a mujeres por igual? Depende de la artritis. En general, en nuestras consultas, mayoritariamente hay mujeres. A veces coges la lista de la consulta y prácticamente son mujeres, muchas veces de 60 años hacia arriba, pero también vemos a mucha gente joven. Pero depende de la artritis. La artritis que afecta más a la parte axial es más frecuente en hombres, la espondilitis anquilosante, pero la artritis reumatoide es más frecuente en mujeres. La artritis psoriásica, cuando afecta a nivel periférico, es más frecuente en mujeres. La asociada enfermedad inflamatoria intestinal se reparte bastante igual entre hombres y mujeres, pero sí que hay un predominio femenino en la enfermedad reumática. Sí, sí. Y claro. me pareció interesante también lo que comentabas de la edad, ¿no? Que generalmente tenemos asociada la idea que las enfermedades reumáticas son de gente mayor, ¿no? En cambio, aparecen en edades muy jóvenes, ¿no? Claro, es algo que le sorprende a los pacientes que por primera vez tienen una enfermedad reumática y quizás es la primera vez que oyen hablar de este tipo de enfermedades y les sorprende
que el reuma quizás era algo de gente mayor. Y lo que les explico es que esto puede aparecer a cualquier edad, y para poner ejemplo de los casos de más joven edad, puede aparecer en niños también. Y les sorprende cuando les dices que esto que le pasa es una enfermedad reumática, y hay niños que también la tienen. Para que entiendan que no tienen una enfermedad de gente mayor, que hay niños que también tienen enfermedades reumáticas. Igual que gente mayor, que es verdad que el pico de incidencia está en los 40-50 años, pero también hay personas que empiezan una artritis reumatoide con 60 y con 65 años. Sí que hay perfiles de artritis, por ejemplo, el perfil del paciente con artritis gotosa es un hombre de 40 años que suele ser bebedor, y el que es bebedor también suele ser fumador y obeso, tienen un síndrome metabólico. Y también está el perfil de la paciente mayor de 80 años que nunca ha tenido artritis y que de repente hace una poliartritis, que es una artritis de muchas articulaciones. Suele ser normalmente por cristales de calcio, es una artritis que se llama condrocalcinosis. No suele ser una artritis reumatoide cuando empiezan con una poliartritis con 80 años. La artritis reumatoide empieza con 40, 50, aunque vemos casos también con 60, 65, algún caso de persona un poco mayor. Mira, tenemos una pregunta que nos llega de Marta. Dice, en general, ¿afecta siempre el dolor a las mismas articulaciones repartidas por el cuerpo? Pero algunos días duelen más unas articulaciones y otros días duelen más otras articulaciones. ¿Por qué pasa eso? La artritis fluctúa muchas veces. Incluso el tratamiento, el objetivo del tratamiento es suprimir la inflamación en la articulación. Y suprimir la inflamación a nivel sistémico quiere decir a nivel general. Tú cuando haces un análisis a un paciente con artritis, la mayor parte de las veces el análisis está alterado porque la inflamación no solo está en la articulación, sino que está en la sangre. Tienen la sensación de tener una especie de gripe, es como un trancazo, como el dolor por todo el cuerpo. Entonces, esto puede fluctuar incluso en pacientes que están con tratamiento. Incluso en pacientes que están con tratamiento y bien controlados y en remisión, algún día pueden tener un dolor en las manos o me duele un poco la rodilla. Son dolores que son pasajeros y que no nos obligan a cambiar la medicación muchas veces, porque sabemos que vienen y se van. O se van con un poquito de medicación, con un poquito de antiinflamatorio, con un poquito de corticodosis bajas. Y son aumentos del dolor momentáneos, pero que no conducen al brote o a la progresión de la enfermedad. Si son momentáneos, son limitados y que con un poquito de medicación desaparecen y no son recurrentes. Entonces, esto pasa, y pasa a veces también, no solo el dolor, que me duele más aquí y al día siguiente más allí, sino que me levanto por la mañana y es ese momento el que tienen más rigidez, que tienen más molestia. A veces, si esa molestia dura 5 segundos, tampoco hacemos cambios en la medicación. El poner la medicación se hace utilizar mucho el sentido común y ser muy práctico. Tener en cuenta que hoy en día los reumatólogos lo que abogamos es por hacer un tratamiento muy intensivo de la artritis desde el primer momento del diagnóstico, pero ser muy cautelosos también con los efectos secundarios que tienen todas estas medicaciones. Entonces, para subir una medicación intentamos que siempre sea fundamentado y que realmente intentar discernir muy bien qué es esas fluctuaciones que a veces puede tener el paciente con enfermedad reumática y ese dolor crónico que a veces tienen a pesar de estar con 2 medicaciones o con 3 o con 4, de una progresión de la enfermedad que nos obligue a cambiar la medicación porque esa medicación está empezando a perder la eficacia. Sí, a veces requiere de un arte, no, que requiere de un arte. Sí, sí, y a veces cuando dura unos cuantos días seguidos que la inflamación y eso también nos hacéis en la visita una ecografía para ver que todo está correcto o no, a ver si hay mucho líquido para sacarlo incluso, ¿no? Que alivia mucho el dolor.
Sí, la ecografía se está haciendo desde hace 10 años. Hasta hace 10 años no se hacía y realmente ha cambiado mucho el manejo de los pacientes con enfermedades reumáticas. Pacientes que antes, hace 10 años, venían, tenían dolor, no veíamos nada, hoy en día tienen dolor, no vemos nada, pero pones el ecógrafo y ves que hay sinovitis. Sinovitis es la inflamación de la membrana que envuelve a la articulación, que es la membrana que es la parte de la articulación que se inflama en la artritis reumatoide. Ajá. Es la enfermedad princeps de las artritis, ¿no? Hay otras, pero esta es la que suele tener un componente articular más agresivo. Mira, tenemos una pregunta, esta viene de Facebook, de Olivia. Una pregunta, dice, aunque esté en tratamiento, ¿me pueden dar brotes? ¿Qué puedo hacer? Sí, es lo que... tomar de más, ¿no? Sí. Claro, en principio el tratamiento base o el tratamiento de mantenimiento es un metotrexato, es el primer tratamiento que se utiliza y la mayoría de los pacientes van con metotrexato y muchos de ellos, además del metotrexato, llevan una terapia biológica. También hay otros que van con leflunomida y tratamientos combinados de estos, de metotrexato, leflunomida, junto con terapia biológica. A veces esos pacientes, incluso estando con medicación y bien controlados, tienen algún brote. Si ese brote dura 2 días y es un brote aislado, que es el único brote en 6 meses, no hace falta cambiar la medicación. Pero ¿qué tienes que hacer cuando tienes el brote, ¿no? Esa es la pregunta. Sí. Es un antiinflamatorio a la dosis máxima, si no tiene ninguna contraindicación. Y también, si eso no es suficiente, se añade un poquito de cortisona. La cortisona que utilizamos con mayor frecuencia es la prednisona o la metilprednisolona, pero a dosis bajas, quiere decir a dosis de 5 miligramos al día. Esto es lo que solemos hacer. Y con eso, en una semana, tienen que estar bien. Si no, tienen que consultar al reumatólogo. En pocos días eso Claro. tiene que solucionarles el brote, un antiinflamatorio unos días, no más de una semana, sino una cortisona a dosis bajitas. Muy bien. Vale, vale. Hablas de metotrexato y de biológicos. ¿Puedes explicarnos un poco qué tipo de medicamentos son? Porque Bueno, aclarar la claro, igual que la artritis tiene toda una historia, ¿no? Porque desde hace más de 2000 años hay artritis en Europa y realmente la artritis hasta el siglo XX no ha habido tratamientos efectivos. Los corticoides se empezaron a utilizar a mediados del siglo XX y luego sobre los años 80 se generalizó el uso del metotrexato y luego la leflunomida. Eran medicamentos que se utilizaban para otro tipo de enfermedades, para tratamientos oncológicos, pero se vio que los pacientes con enfermedades reumáticas que usaban esos medicamentos porque tenían algún cáncer mejoraban de la artritis con esos tratamientos. Entonces, al principio, en aquellos años 60 o 80, todo fue un poco experimental, porque hoy en día los ensayos clínicos que se hacen están muy controlados. Hay unas fases en los ensayos clínicos, son 4 fases. La fase 4 es ya la fase de comercialización, pero en aquel momento el metotrexato se fue ajustando la dosis en base al criterio médico. Y después, en el año 98, apareció la primera terapia biológica, que fue Etanercept, que se comercializó en Estados Unidos por primera vez y luego llegó a Europa. El año 98 quiere decir hace muy, muy poco, porque muchos de nosotros pues ya estábamos aquí y podemos acordarnos de qué estábamos haciendo en el año 98. Ha habido una revolución en cuanto al tratamiento de las artritis y esto ha aportado un cambio de vida en los pacientes que tienen artritis. Realmente vivirlo ha sido emocionante y para los pacientes con enfermedades reumáticas ha sido cambiarles la vida, ha sido el poder volver a vivir.
el poder tener calidad de vida, el poder volver a trabajar, el que tener una artritis no te frene tu vida. Ha significado muchas cosas. Entonces, en cuanto me preguntabas que estos tratamientos, el metotrexato, la cortisona suprime la inflamación, pero la suprime de manera general. Entonces, como decíamos al principio, sabemos que en las articulaciones y en la sangre de los pacientes con artritis tienen unas proteínas aumentadas que las llamamos interleuquinas. Entonces, se han diseñado fármacos más específicos para bloquear concretamente estas proteínas. Y estos son los tratamientos de terapia biológica. Los tratamientos previos, como el primero, la cortisona, lo que hace es suprimirlo todo. Es un medicamento muy bueno porque es rápido, porque notas una mejoría muy rápida, desinflama, pero a largo plazo no puedes tomar cortisona a diario a las dosis que necesitarías si tuvieras una artritis, porque tiene efectos secundarios. Tiene los 3 primeros meses de tratamiento con cortisona, si usas dosis altas, se sabe que hay una pérdida de masa ósea en el hueso y que esto precipita las fracturas. Por tanto, la estrategia terapéutica incluye la cortisona, pero no a largo plazo. Lo que se intenta es empezar con el metotrexato, porque es el medicamento con más experiencia que hay. Desde los años 80 aquí, pues son 50 años de experiencia. Y si no funciona, se pasa a las terapias que ya no son tan nuevas, porque la primera apareció en el 98, que son las terapias biológicas, que son terapias más diseñadas a medida, porque están diseñadas para bloquear específicamente alguna o algunas de esas proteínas que han visto que están aumentadas en la articulación del paciente con artritis. Entonces, dependiendo de qué artritis tengas, tienes unas proteínas o tienes otras aumentadas. Por tanto, esto también, el tener un diagnóstico concreto de artritis también es importante de cara a qué tratamiento te pueden poner y cuál no, cuál es mejor. A pesar de que hay muchos tratamientos hoy en día y de que, por ejemplo, para la artritis reumatoide hay 12 tratamientos en el mercado, con tanto el metotrexato, la leflunomida y los clásicos, y que muchas veces sabemos que es uno de estos 12, no es uno de los 20 que hay en el mercado, pero entre esos 12, a día de hoy no sabemos exactamente cuál de ellos le va a ir mejor a un determinado paciente. Entonces, sí que se ha avanzado mucho, pero queda mucho por hacer, porque hay pacientes que les va mejor un tratamiento biológico que otro. Y muchas veces ese paciente empieza por aquel que le va muy bien, pero otras veces es al segundo o al tercer fármaco que encuentras el fármaco que realmente te suprime tu inflamación. Sí, bueno, sí, doy fe. Yo empecé hace 25 años, ¿no? con una artritis reumatoide. Al cabo de unos años, hace ahora 3 o 4 años, también he hecho psoriasis y entonces me han cambiado, ¿no? el nombre, artritis psoriásica. Y yo soy de la época que empecé con metotrexato, pero antes tomé las sales de oro. Entonces he ido pasando por todos los tratamientos cuando han ido saliendo al mercado porque no había forma de recuperarme hasta que empecé con los biológicos, ¿no? Que cuando acertamos con el tratamiento biológico fue, bueno, me cambió la vida, ¿no? Porque estaba muy mal y estaba de la cama al sofá y podía hacer poquita cosa a pasar a tener una vida, bueno, pues que puedo hacer muchas más cosas. Todas las secuelas, ¿no? Claro, cambia mucho. Y tenemos que tener miedo porque yo muchas veces pongo en la balanza, ¿no? Y explico, ¿no? A la gente que nos pregunta entre los tratamientos biológicos que son más nuevos y cómo nos cambia la vida para mejor. Hay que poner una balanza, ¿no? ¿Qué es lo que queremos también, ¿no? Y poder decidir así con el reumatólogo qué es lo que se puede hacer, pero ¿tenemos que tener algún tipo de miedo a los efectos secundarios de estos fármacos? Bueno, hoy en día está todo muy controlado, pero el efecto secundario del que tenemos que tener más cautela es que igual que la enfermedad ya de por sí aumenta la tasa de infecciones, o sea, solo por el hecho de tener una artritis reumatoide uno tiene más riesgo de tener una infección,
en los tratamientos también aumenta la tasa de infecciones. Entonces se toman una serie de medidas antes de empezar estos tratamientos. Y una de ellas es vacunar de todas las infecciones para las cuales tenemos vacuna. No tenemos vacuna contra todas, no tenemos vacuna contra el COVID. Luego también te hacen un screening para saber si has estado en contacto con la tuberculosis, por la historia que tuvieron estos fármacos al principio. En el año 98, cuando se comercializó etanercept en Estados Unidos, los ensayos clínicos que se habían hecho estaban hechos en Estados Unidos. Después de Estados Unidos llegó a Europa y en Europa empezó también a ir muy bien hasta que en España se detectaron casos de tuberculosis en pacientes que estaban tratados con estos tratamientos. Tuberculosis que no eran la tuberculosis típica y que quizás la gente tiene más en mente es la tuberculosis pulmonar, pero la tuberculosis puede cogerte en cualquier lugar del cuerpo. Eran casos de tuberculosis atípicas. ¿Esto por qué pasó? Porque los ensayos clínicos estaban hechos en Estados Unidos y allí la prevalencia de tuberculosis es muy, muy baja. Incluso hay zonas que es de 0 casos por 100.000 habitantes. En Europa, ¿qué pasa? Que en los países del norte y del centro de Europa las incidencias son muy bajas. En Holanda no tienen tuberculosis, pero en España sí. En España, por la historia que ha tenido, en España no se hizo quizás una erradicación tan exhaustiva de la tuberculosis. No hubieron unos planes de salud tan agresivos y continúa habiendo, aunque es una prevalencia muy, muy baja, no tiene nada que ver con la prevalencia que hay en países de África o de Asia, continúa habiendo casos de tuberculosis. Por eso aquí es donde saltó la alarma de que estos tratamientos aumentaban el riesgo de tuberculosis. Entonces, esto fue a raíz de una base de datos que tiene la Sociedad Española de Reumatología. Aquí en España está la SER, que es la que emite recomendaciones, guías clínicas. A nivel de Cataluña tenemos la Sociedad Catalana de Reumatología y a nivel de Europa está el EULAR, que sería como la SER, pero a nivel de Europa, que es la Liga contra el Reumatismo. Y es desde aquí que saltó la liebre de que había más incidencia y a partir de entonces, antes de empezar cualquier terapia biológica, lo que hacen es mirar si has estado en contacto con la tuberculosis. Entonces, si has estado en contacto, lo que hacen es darte un antibiótico durante meses para eliminar la micobacteria del organismo. Entonces, eso fue quizás, es lo que hace que cuando sale un medicamento nuevo, también vayamos con cautela, porque una cosa son los ensayos clínicos que se han realizado y luego es la puesta en escena en la población. En los ensayos clínicos a veces es muy riguroso en cuanto a quien entra en un ensayo clínico. En un ensayo clínico, pacientes con patologías graves no entrarán. Cogerán a pacientes que tengan la patología que se está estudiando o alguna más, pero que según pacientes vulnerables no entrarán en un ensayo clínico. Entonces, esto, después de hacer estas medidas, se vio que la incidencia había bajado y que ya no había tuberculosis con estos fármacos. Lo que también tenemos en cuenta y cada vez más, porque a medida que pasan los años aprendemos más y sabemos más, es el hecho de vacunar a los pacientes. Al principio, hace 20 años, se vacunaba de la gripe y del neumococo. Hoy en día no solo se vacuna de la gripe y del neumococo, sino que antes de empezar cualquier terapia biológica, también mira si está inmunizado contra el sarampión, contra las paperas, contra la rubeola, contra la varicela. Te miran si tienes la sífilis, si tienes el VIH, si tienes una hepatitis B o C crónica. Enfermedades que no es porque la persona tenga ningún síntoma, realmente no lo tiene, pero se debe asegurar la inmunidad, que esa persona tiene inmunidad, tiene defensas contra la mayor parte de las infecciones y si no las tiene, tú tienes medios para ponérselo antes de empezar el tratamiento. Porque son personas que sabes que tú prescribes ese tratamiento porque esa persona lo necesita sí o sí, porque su calidad de vida no puede seguir así.
Y más porque sabes que si sigue así, en muchos casos, no en todos, pero las artritis inflamatorias, a veces, no siempre, hacen una destrucción de la articulación. Y destruir la articulación quiere decir perder movilidad. Perder movilidad quiere decir tener una discapacidad a largo plazo, tener una minusvalía. Y somos conscientes de eso. Por eso se aboga por el tratamiento intenso, a pesar de las medidas que se han de tener de prevención, de que se ha de prevenir ese factor, que es sobre todo ese factor, el factor aumento de la tasa de infecciones. Que la mayor parte de las veces, la mayor parte de los pacientes que acuden a nuestra consulta, la mayor parte están bien y son infecciones leves como resfriados. No, pero como médico debemos prevenirlo todo. Y cualquier paciente... Sí, perdona. Mira, sí, no sé si... En esto ya tenemos una pregunta que dice, muchos llevamos años con metrotexato y biológicos. En mi caso, 10 y 2, 10 de metrotexato, 2 de biológicos. Me preocupa que, aunque mi artritis está estable, la medicación tenga que ser para toda la vida. ¿Podríamos estar toda la vida con ellos sin problemas? Bueno, yo te puedo decir que hay personas que llevan el biológico desde hace 20 años, desde que salieron. Y metotrexato, tengo pacientes en la consulta que también llevan 20 y más años con metotrexato y que las analíticas siguen saliendo normales y que no han tenido efectos adversos al metotrexato. Eso da tranquilidad. La experiencia da tranquilidad. El que un fármaco lleve muchos años en el mercado da tranquilidad. Sí. Es fiable, ¿no? No, iba a decir que además, como cada 3, 4 meses nos veis, nos hacéis analítica, yo creo que también todos los controles que llevamos también dan mucha tranquilidad. Sí. Sí. Mira, aunque tenemos también otra pregunta, comentario de Monse. Dice, hola, buenas tardes. Yo tengo artritis reumatoide, mi medicación es metrotexato biológico, cortisona 4 gramos y arcoxia de 90. Y llevo 10 años y aún así siempre hay molestias. Claro. Bueno, esto es lo que comentábamos antes, que a veces incluso con un medicamento, esta persona está en una primera y en una segunda línea de tratamiento, ¿no? La primera línea es el metotrexato, la segunda ya es la terapia biológica. Incluso a veces así tienen dolor crónico. La cosa es poner en una balanza lo que supone cambiar de medicación y lo que se puede conseguir. Tú puedes, en este momento, para la artritis reumatoide, hay, si no me equivoco, unos 10-12 fármacos en el mercado. Entonces, podrías probar otra medicación para ver si te va mejor. Pero para ello, yo creo que debes estar lo suficiente mal o debes estar en un brote para decidir un cambio de tratamiento. Si son solo molestias leves o algo que no te afecta a tu calidad de vida, o es un brote aislado una vez cada 4 meses, que con un poquito de cortisona lo solventas, se ha de individualizar mucho el tratamiento. No se puede generalizar. Conjuntamente con su reumatólogo deben decidir si debe continuar con la medicación porque es lo mejor para ella o si lo mejor para ella es cambiar de medicación. Sí. Mira, tenemos otro comentario. Se han animado. Sí, seguro que la conoces. Mónica dice, un saludo a mi doctora. Gracias a ella entendí mi enfermedad. Es una gran persona y una gran profesional. Pues nada, enhorabuena, doctora. Luego me dirás el apellido. Por otro lado dice, las artritis, así como otras enfermedades reumatológicas, son invisibles para la sociedad en general, con un impacto social, laboral, etc. ¿Por qué son invisibles las enfermedades reumáticas? ¿Podemos hacer algo para cambiar esta percepción? Esta ya es una pregunta más...
Bueno, es difícil porque se ha intentado. Creo que la Liga Reumatológica tiene un papel muy importante en esto y es uno de los motivos de su creación, dar a conocer este tipo de enfermedades y dar a conocer que aquí hay un 3% de la población que tienen artritis y que estos son enfermedades crónicas. Muchas veces, yo pienso que muchas veces lo que me encuentro en pacientes cuando acuden a la consulta es que nosotros estamos acostumbrados a ir al médico de cabecera porque tenemos una enfermedad que se cura en 7 días. Son enfermedades agudas, pero el concepto de enfermedad crónica es más difícil de entender. Estamos acostumbrados a ir al médico, me pasa esto, tómate esto y luego se te pasa y dejas la medicación. Aquí no es así. Aquí empiezas una medicación que como mínimo van a ser meses y a veces son años. El paciente anterior decía si iba a tener que tomar medicación toda la vida, si esto iba a ser toda la vida. Esto es algo que preguntan mucho los pacientes y que yo siempre les digo que esto no se sabe nunca, que la vida da muchas vueltas, que tu cuerpo tiene muchos cambios a lo largo de la vida, que igual que no sabemos por qué ha aparecido la artritis, hay casos en los que la artritis también se ha marchado y que han podido dejar medicación. Esto es verdad que es más frecuente en algunos tipos de artritis que en otras. Hay algunas que la tendencia es que la mayoría son crónicas, pero nunca puedes decir nunca, jamás, nunca y jamás, nunca lo puedes decir, nunca o jamás y nunca, o siempre y nunca. Entonces, el por qué no son conocidas, claro, nosotros los reumatólogos las tenemos muy presentes y los pacientes que tienen enfermedades reumáticas también, pero quizás no se ha hecho una propaganda tan exhaustiva como la que se hace para el colesterol, o para la hipertensión, o para la enfermedad cardiovascular. O no se ha hecho una campaña. El trabajo de la Liga, ahora mismo estamos lanzando una campaña que tiene problema, la mejor postura es la prevención, ¿no? Para visibilizar todas estas enfermedades, estos dolores, estas molestias que tenemos, que son síntomas que no les damos importancia, que lo dejamos pasar. En cambio, coger la enfermedad de una forma temprana es importante y que el reuma como tal no existe, que son muchas enfermedades que se acogen bajo este paraguas, ¿no? Y que no necesariamente tienes que tener una edad avanzada para manifestar la enfermedad, ¿no? Y estamos en ello. También nos gustaría contar, bueno, contigo ya contamos, pero con más reumatólogos que también nos ayuden a llegar a más población, ¿no? A llegar a nuestro colectivo recetando pues Liga, ¿no? También, porque nosotros complementamos el trabajo que hacéis desde el sector sanitario. Sí, bueno, de hecho, nuestra historia de cómo nos conocimos, ¿no? Fue un poco porque nosotros solicitamos en Granollers, que es el sitio donde trabajo, una sede de la Liga Reumatológica allí, porque realmente fue conjuntamente con la enfermera de reumatología que hablábamos de los aspectos que no cubrimos en el hospital. En el hospital yo pienso que se cubre el aspecto más importante de cara a la calidad de vida del paciente, que es el tratamiento farmacológico, Exactamente. pero que hay muchos otros aspectos a los que no llegamos y la visita tiene una duración. La duración de la visita sobre todo se invierte en explicar el tratamiento, explicar la enfermedad, explicar las perspectivas del tratamiento, explicar cómo contactarnos también, qué es lo esperable, lo que te puede pasar, qué has de hacer cuando nos tienes que contactar. Pero hay otros aspectos como el aspecto a nivel de la esfera psicológica, el impacto emocional que tiene el que de un día para otro
resulta que tú estabas sano, que tenías una vida y que ahora tu vida incluye una enfermedad reumática, una enfermedad crónica. Y esto es algo que necesita tiempo y que requiere tiempo y que necesitaríamos quizás un soporte psicológico que no tenemos en el hospital y que quizás la Liga nos lo puede ofrecer. También al contactar también el tema del ejercicio y de otros aspectos que se nos plantearon en aquel momento y que por eso os contactamos para poner una sede de la Liga allí en Granollers, que está funcionando desde hace un año, ¿no? Y al contactaros también nos disteis mucha más información de lo que hacéis, es todos los aspectos legales, los aspectos a nivel laboral que cubre la Liga. Sí, sí. Entonces, sobre todo, la idea de la ayuda mutua, ¿no? El no sentirse solo ante la enfermedad, el poder hablar con alguien que pasa por lo mismo o que lleva algún tiempo de ventaja y nos puede contar su experiencia, ¿no? Su experiencia. Sí, el acompañar, es importante, ¿no? Y cuando ya llevas tiempo también acompañar ¿no? a la gente que empieza también ayuda a que tú sigas manteniendo los hábitos saludables que has ido adquiriendo, ¿no? Claro, tal compromiso, bueno, es un poco... ¿no? Sí. Bueno, doctora, ha pasado ya Madre. 45 minutos largos, ¿eh? Pienso que ha sido muy interesante. Hemos aprendido mucho sobre la artritis y su entorno médico. Ha sido muy didáctico, como decía también una persona que... Gracias, nos dicen por aquí. De verdad, pues yo creo que todos te agradecemos muchísimo el tiempo, el trabajo que has realizado y sobre todo haber estado con nosotros, ¿no? Gracias a vosotros por la invitación y espero que haya sido lo más didáctico y docente posible. Estamos acostumbrados a dar charlas de médicos a médicos y no tanto de médicos a pacientes. Claro. Sí, sí, por eso que valoramos el esfuerzo, que supone de buena manera bajar a un nivel más cotidiano, ¿no? Tal como has contado tú, el funcionamiento de la enfermedad y el funcionamiento del sistema, ¿no? Muy bien, ¿eh? No sé si Elisenda... Yo creo que se ha entendido muy bien, ¿no? Solamente, bueno, estar con nosotros, con el trabajo que tenéis. Además, habéis tenido el congreso estos días, ¿no? Sí. de reumatología. Espero que haya ido muy bien. Yo lo he seguido por Twitter. Sí, un congreso que ha sido online, sí, como todas las charlas, como esta charla de hoy también. Sí. Bueno, muchas gracias por todo. Bravo. Bueno, felicitaciones, doctora. Felicitaciones. Muchas gracias. Pues esperamos contar con tu colaboración en otra ocasión, ¿eh? Y ya sabes que también estamos a tu disposición para lo que necesites. Para lo que necesitéis. Para lo que queráis igualmente. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos despedimos. Adiós. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós. A todos.